vamos a meternos de lleno en uno de los textos más famosos y, a la vez, más mal interpretados de la historia, el relato de la creación en el libro del Génesis. La pregunta que vamos a explorar es fascinante. Cuando leemos sobre los 7 días, ¿estamos viendo un reloj, un calendario literal, o estamos frente a una obra maestra de poesía teológica? Y esta es la pregunta del millón, ¿no? Es la que ha generado debates, muchísima confusión e incluso conflictos. Y la respuesta, ojo, podría cambiar por completo nuestra forma de entender no solo este texto, sino la relación entre la fe y la razón. Mucha de la confusión actual viene de que intentamos leer el Génesis con los lentes equivocados. Lo agarramos como si fuera un manual de ciencia, un registro cronológico o un reportaje histórico en el sentido moderno. Pero, ¿y si el texto nunca, pero nunca, tuvo la intención de ser ninguna de esas cosas? Aquí está el meollo del asunto. Tenemos un problema de lectura. Le estamos aplicando géneros literarios del siglo XXI a un texto del antiguo Medio Oriente. Es como querer jugar fútbol con las reglas del ajedrez, simplemente no funciona, no tiene sentido. Fijémonos en la diferencia de mentalidad. La escritura hebrea antigua era simbólica, era litúrgica y se enfocaba en la teología, el gran porqué de la existencia. En cambio, la escritura científica moderna, como vemos aquí, es literal, es factual, se concentra en el cómo funcionan las cosas. No es que se opongan, es que hacen preguntas completamente distintas. Entonces, ¿cómo podemos estar tan seguros de que Génesis no es un reporte científico? Bueno, lo increíble es que el propio texto nos da las pistas. No hay que buscar afuera, solo tenemos que aprender a leerlo en sus propios términos. Vamos a meternos de lleno a ver algunas de estas claves literarias. La primera gran pista es la palabra hebrea para día, yom. A ver, para nosotros día casi siempre significa 24 horas, ¿cierto? Pero en hebreo antiguo, yom es una palabra súper flexible. Podía ser un día solar, sí, pero también una era, una época, o de forma poética, un tiempo de Dios. Asumir que siempre significa 24 horas es sencillamente un error de lectura. Y ojo, este uso flexible del tiempo no es algo que nos estemos inventando ahora. La propia Biblia lo utiliza. En la segunda carta de Pedro, por ejemplo, se nos dice que para el Señor 1000 años son como un día. Esto nos muestra que aplicar nuestra medida del tiempo a las acciones divinas es no entender el lenguaje del texto. La segunda pista es una belleza, una verdadera joya literaria. El texto no está organizado de forma cronológica, sino poética. Se le llama paralelismo hebreo. Miren qué maravilla. En los primeros 3 días, Dios forma los reinos, luz y oscuridad, cielo y aguas, tierra firme. Y en los siguientes 3 días, Dios llena esos mismos reinos. El sol y la luna en el día 1, las aves y los peces en el día 2, los animales y los humanos en el día 3. La simetría es perfecta. El día 1 corresponde al 4, el 2 al 5 y el 3 al 6. El punto crucial es este. Esta estructura no es un calendario, es una catequesis, una lección. El autor nos está enseñando teología de una forma artística. Y el mensaje es clarísimo. Dios crea con orden, con sabiduría y con un propósito. El universo no es producto del caos, sino de un diseño. Y aquí viene la tercera pista, un pequeño rompecabezas lógico que prácticamente desmonta la interpretación literal. El texto nos habla de tarde y mañana en los primeros 3 días. Pensemos en esto un segundo. ¿Cómo puede haber tarde y mañana si el sol, que es lo que marca nuestros días, no fue creado hasta el día 4? La conclusión es inevitable. Los días son un marco literario, no periodos de 24 horas. Y hay otra pista, más sutil pero igual de poderosa. Cada uno de los primeros 6 días termina con la frase, y fue la tarde y la mañana. Pero esta frase desaparece en el 7º día. ¿No está? ¿Y por qué? Porque el 7º día, el descanso de Dios, su sabbat, nunca termina. Es una realidad eterna en la que toda la creación está invitada a participar. No se trata de un sábado de 24 horas. Ok, a ver. Uno podría pensar que todo esto de la lectura poética es una idea moderna, ¿verdad? Como un truco para que la Biblia encaje con la ciencia. Pues resulta que es todo lo contrario. Esta es una interpretación con raíces antiquísimas en la tradición judeocristiana, de mucho antes de que existiera cualquier conflicto con la ciencia moderna. Mucho antes de Darwin o del Big Bang,
Grandes pensadores de la Iglesia ya leían Génesis de esta manera. Miren la línea de tiempo. Orígenes de Alejandría, en el siglo III, un gigante intelectual enseñó que los días no eran periodos de tiempo material, sino categorías espirituales, y 2 siglos después, el gran San Agustín de Hipona fue todavía más lejos. Él argumentó que Dios creó todo en un solo instante, y que la estructura de 7 días fue una herramienta literaria del autor para que nuestra mente finita pudiera entender el orden de la creación. Esto es fundamental. La lectura no literal no es una reacción a la ciencia, es parte de la tradición original. Muy bien, si ya vimos que el texto usa un lenguaje poético, simbólico y no cronológico, la pregunta obvia es, ¿por qué? ¿Por qué esta estructura tan particular de 7 días? Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque descubrimos el verdadero significado. Para un lector del antiguo Medio Oriente, la estructura de 7 días tenía una resonancia inmediata, la construcción y consagración de un templo. El relato del Génesis sigue a la perfección los pasos de la construcción de un templo antiguo. Primero se ponen los cimientos, luego se levanta la estructura, se decora por dentro, se instalan las luces, se trae a los habitantes y finalmente, en el 7º día, la deidad entra, se sienta en su trono y descansa, que en este contexto significa que reina desde su nueva morada. Y esta es la gran revelación teológica. Génesis 1 no es un manual de instrucciones sobre cómo se armó el universo en una semana. Es la historia de cómo el universo fue consagrado como el gran templo cósmico de Dios, un lugar sagrado donde el cielo y la tierra se encuentran y donde Él habita. Pensemos un momento en cómo hablamos todos los días. Si alguien dice, me tomó 5 minutos enamorarme, ¿alguien sacaría un cronómetro para medir el tiempo? ¡Claro que no! Todos entendemos que es un lenguaje expresivo para comunicar una verdad profunda, no un dato literal. Bueno, pues Génesis usa el lenguaje de la misma manera, de forma poética para comunicar una verdad teológica inmensa. Y bueno, ¿por qué importa todo esto hoy? Pues es crucial porque disuelve ese falso conflicto entre la fe y la ciencia. Nos permite reconciliar 2 formas de conocimiento que en realidad nunca debieron estar peleadas. Es así de simple. La ciencia hace un trabajo brillante explicándonos el cómo del universo. El Big Bang, la evolución, las leyes de la física. Ese es su campo. La Biblia, y especialmente Génesis, se enfoca en preguntas diferentes pero igual de importantes. ¿Quién es el creador? ¿Por qué existe todo esto? ¿Cuál es nuestro propósito aquí? Entonces, el verdadero mensaje de los 7 días es increíblemente rico. Nos enseña que Dios crea con orden y sabiduría, que el universo no es un accidente, sino que tiene un propósito. Nos dice que la creación es buena, en sí misma, que el descanso es sagrado y fundamental, y que la humanidad tiene un lugar muy especial en este gran templo cósmico. Y sobre todo, que el mundo no es resultado del caos o de la casualidad. Y esto nos deja con una última reflexión. ¿Y si todo el debate sobre Génesis se ha enfocado en la pregunta equivocada durante todo este tiempo? ¿Y si el texto nunca quiso responder cómo, sino que, desde el principio, su única intención fue revelarnos el profundo y maravilloso ¿por qué?